se supone que vuelve en la tarde, así que tenemos un paréntesis para alabar al Señor en su casa. Así que vamos a orar, vamos a dar comienzo a esta escuela, así que nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te bendecimos porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna, te damos gracias, Señor, por tu cuidado y damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos permites estar acá en tu casa como hijos tuyos, como salvados tuyos, Señor, como propiedad tuya, y te damos gracias, Señor, porque no solamente somos criaturas, sino que somos también hijos del Dios vivo por medio del sacrificio de Cristo. Oramos, Señor, en esta hora para que tú seas glorificado, seas exaltado, seas adorado en todo cuanto hagamos, Señor, y que las clases puedan ser bendecidas, Señor, y tú puedas, por la obra de tu Espíritu Santo, enseñarnos, clarificarnos y moldearnos a la imagen de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a ir acá a Isaías 41. Y vamos a leer hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estaremos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron, cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos, para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé. Y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor bendiga nuestras vidas por medio de su palabra. Bien, vamos a pasar a las clases correspondientes. Y hoy día vamos a continuar con el ministerio de nuestro Señor. Estamos en Cristología y vamos a ver qué es lo que continúa para hoy. No sé si se recuerdan un poco qué fue lo último que vimos. La transfiguración. Y en términos sencillos, la transfiguración, ¿qué fue? O sea, en términos sencillos, si se puede decir. Transformación, una metamorfosis, metamorfos. Así que, ¿cuál fue la transformación? Bueno, resplandeció la naturaleza divina de parte del Señor. Hoy día vamos a ver qué es lo que viene después de algunos momentos, después de ese suceso. Y llegamos
al arresto y juicios. Bueno, nos saltamos harto, pero llegamos al arresto y juicio. Y es importante entender por qué vamos a hablar de esto. ¿Por qué es necesario hablar de esto? Porque es parte importante del mismo ministerio del Señor. El ministerio del Señor terrenal culminó en la cruz, y esto es parte de su servicio. ¿Cómo lo podemos enfocar? O sea, si ustedes ven, nos falta la muerte y la resurrección. Ahora, ¿por qué tenía que cumplirse de esta manera? Bueno, porque el plan del Señor lo anticipó. De hecho, en el mismo libro de Isaías 53, versículo 8, encontramos esta referencia. Sigamos en el libro de Isaías y avancemos algunos capítulos. Dice así: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue cortado de la tierra de los vivientes? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Si ustedes se dan cuenta, no fue solamente descrito que el Señor iba a cargar sobre sus hombros el pecado, sino que también todo lo que iba a experimentar padeciendo eso hasta llegar con el culmen en la cruz. Así que vemos una profecía más del Mesías cumplida literalmente. Vemos el cumplimiento literal de la profecía de Isaías en la vida del Señor. Ahora, ¿cuáles son los relatos que tenemos sobre los arrestos del Señor? Tenemos varios. En los 4 evangelios se narra. Juan, como siempre, un poco distinto, agrega algunas características importantes de la divinidad de Cristo. Así que vamos a ir a Mateo 26. Vamos a Mateo 26 y vamos a dar lectura del 47 al 56. Mateo 26, del 47 al 56. Dice así la palabra del Señor: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces el mismo Señor está diciendo que no solamente su muerte entendemos que fue profetizada, sino que también cómo iba a ser encarcelado. El Señor fue tomado y fue sometido a un proceso, digamos, judicial, pero sabemos que fue un juicio infame, fueron juicios injustos. Ahora, ahí vamos a ver que eso también tiene un sentido. Bien, hay varias cosas que tenemos que distinguir acá. Como lo es los participantes que fueron los encarceladores o aquellos que tomaron preso a Jesús. Y vamos a ver que en el arresto de Jesús podemos distinguir, quizás ver la parte de aquellos que fueron sujetos a encarcelar al Señor, pero también ver
la persona de Cristo, qué es lo que muestra el arresto de Jesús sobre él mismo y qué el arresto de Jesús dice sobre sus verdugos. Bueno, lo primero que encontramos es que la severidad del pecado de los líderes religiosos era tremendo. El testimonio fuerte de su muerte espiritual se desplegó a más no poder en ese momento, porque desde ahí era un camino de no retorno. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Mateo 21, 45 y 46? Tramaron capturar a Jesús con engaño por miedo al pueblo. O sea, encontramos que no solamente fueron corruptos en cuanto a rechazar al Señor, sino que tergiversar las normas de procedimientos de juicio. Ellos fueron corruptos y trataron de engañar a la gente porque le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo al pueblo? Porque Jesús hacía muchos milagros, el Señor era reconocido por sus enseñanzas y la gente era asombrada. Siempre hay como dos distinciones: el pueblo que se asombraba y los fariseos que se enojaban. Ustedes pueden ver a lo largo de los evangelios que esa siempre es la reacción. Eso no quiere decir que cuando el pueblo se asombrara todos creían, no, pero se asombraban. Ese era el punto. Después dice, querían asesinarlo. Mateo 26, 4. La escritura es clara. No era como que querían hacerlo desaparecer solamente. Querían ensañarse contra él. Querían matarlo. Querían levantarse contra él y mostrar en cierta medida el furor que se les causaba la persona de Cristo. Consideraron a Jesús como falso y profeta y blasfema. Querían capturarlo porque lo consideran como un insulto a Dios, una tergiversación de la palabra de Dios, una tergiversación de los rabinos que de la época estaban tan cegados, estaban tan sumergidos en su pecado que Jesús era sinónimo de todo lo malo para ellos. Aceptaron la responsabilidad de su muerte, incluso estaban tan seguros de ello que decían, bueno, nosotros somos responsables de eso. No se preocupe Pilato, nosotros somos responsables. Y eso creo que es como súper fuerte. Vayamos a Mateo 27. Vamos a leer el versículo 20, dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron que sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tan seguros estaban de que Jesús era un blasfemo, un mentiroso, un falso maestro, que somos responsables de su muerte. Eso es fuerte. Eso es muy, muy fuerte. Ahora, por encima de todo de lo que vemos en el asunto del arresto de Jesús, de todo lo que pasa, que vienen con palos, con espadas, que un discípulo corta la oreja y el otro en su evangelio dice quién fue, por más que eso pase, todo estaba revelando el plan perfecto del Señor. El Señor reveló dónde y cómo y de quién iban a ser, cómo iban a identificar al Mesías, cómo iba a crecer, cómo se iba a desarrollar, cómo iba a ser su ministerio, así también su muerte. Todo estaba bajo el plan soberano del Señor. Y también, ¿qué muestra? Una obediencia perfecta de Cristo.
una obediencia perfecta de Cristo. Vamos a Hechos 2. Hechos 2, 23. ¿Alguien pudiese darle lectura? Así es. Muchas gracias, hermanos. Perdón, no sé qué le pasó a mi computador y estaba emitiendo un ruido y me desconcentra mucho. Así que lo vamos a dejar allá castigado, no sé si se le pase. Bien, entonces vemos que aquí el mismo texto nos está diciendo el discurso de Pedro, la primera predicación de Pedro, abriendo las puertas del reino de Dios por la predicación, y para que se señalen a la iglesia cerca de 3.000 o más creyentes. Vemos que él dice esto, entendiendo claramente lo mismo que el Señor había dicho: esto es necesario que se cumpla porque estamos cumpliendo las Escrituras. Pedro estaba diciendo esto, exactamente lo mismo que Cristo, nada más, nada menos. ¿Qué más vemos en el arresto del Señor? Aquí vemos el despliegue de un atributo de Dios. En el arresto de Jesús también vemos la soberanía de Dios, vemos el Dios soberano obrando. Y es lo mismo que leímos. Dios preordenó los más mínimos detalles de cómo moriría Jesús. Morir en la cruz fue el acto de sumisión consumado a la voluntad del Padre. En todo Jesús mismo tenía el control absoluto. Y esto es importante. De hecho, dentro de las conversaciones que tuvo con Pilato, el Señor mismo también le dice que Pilato no tenía ninguna autoridad, sino que la autoridad que tiene para condenar a Jesús o para enjuiciarlo venía de parte de Dios. Así que vamos a ver un texto que no lo dice específicamente en cuanto a los hechos, pero sí en el propósito. Vamos a Juan 10. Juan 10. Juan 10, versículo 17 al 18. Dice: por eso me amo Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, el Señor voluntariamente se sujetó a que le quitasen la vida. Quizás esto no es un misterio para nosotros, pero es muestra de cómo el Señor Jesús, incluso en esos momentos, también tenía el control de toda situación. No le iba a pasar nada más ni nada menos de acuerdo a lo que Dios haya presupuestado que le pasase a su Hijo. Así es. Y ahora, en el arresto de Jesús, ¿qué dice sobre él? Vimos qué es lo que dice sobre los verdugos, ahora qué dice sobre él. Testimonio de que es el Salvador y es el Hijo de Dios eterno, el Dios soberano. Él es el Cordero de Dios obediente. También, normalmente pensamos que el Señor que este texto se aplica principalmente cuando lo vemos consumado en la cruz. Pero, volvamos a Isaías 53, dice el texto que es llevado como manso cordero. Entonces implica una acción previa a la misma ejecución. Vamos, versículo 7. No sé si alguien quisiese darle lectura. Isaías 53, 7.
aquí está comenzando el viaje al matadero. Con el arresto de Jesús, el mismo Señor está comenzando su viaje y su caminar al matadero. Está caminando directamente hacia su muerte. Ve, dice, voluntariamente entrega su vida. Juan 10:18, eso es lo que vemos. No manifiesta resistencia. Si el Señor no quisiese que ese fuese el momento, no hubiese dejado que lo encarcelasen. De hecho, pasó en otras ocasiones. ¿Se recuerdan el ejemplo de cuando estaba en la sinagoga y que lo quisieron llevar y lo querían arrojar, lo querían matar? Y el Señor pasó entre medio. Este ya era el momento. Entonces, voluntariamente los vemos explícitamente desplegado su obediencia y su voluntaria ofrenda como sacrificio de expiación. Dice, Dios sirviendo al pecador. Es muestra de cuál es la amplitud del servicio del Señor. Y aquí está Marcos 10:45. Y este es un texto que nosotros muchos lo recordamos constante, que manifiesta el servicio. ¿Cuál es el propósito del libro de Marcos? A veces dice, el Evangelio de Marcos se resume en esto, que presenta el Evangelio de Cristo, pero presenta a Cristo como el siervo sufriente, el siervo de Jehová, que no vino a ser servido, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra rescate es redención, para dar redención a muchos, para dar libertad a muchos. Dice, prueba de su intercambio con el pecador. Y aquí vemos una vez más otra prueba de cómo Jesús tomó el lugar del pecador, cómo el Señor tuvo ese glorioso intercambio. Vimos que el Señor se bautizó sin necesidad de arrepentimiento, pero se bautizó identificándose con el pecador, para levantar un pueblo nuevo de pecadores arrepentidos. Y acá vemos una vez más cómo el Señor manifiesta ese intercambio. Los que deberían ser presos, no por la corte religiosa del imperio, de cual sea, cualquier corte o cualquier policía, no era el Señor, somos nosotros. Delante de Dios, todos tendríamos que haber sido tomados, encarcelados, haber sido puestos en la cárcel y haber sufrido un juicio no injusto, no infame, sino santo, perfecto, recto. Y aquí vemos 53 del 4 al 5. ¿Alguien pudiese dar lectura a esos versículos? ¿Quién quiere? El que quiere. Ciertamente llegó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros heridos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahí está. O sea, los dolores que nosotros debíamos de sufrir y padecer, los sufrió él. Los azotes que nosotros deberíamos haber recibido, los sufrió él. De hecho, es interesante, las llagas no curan. Una herida por sí sola, vemos que falta de sanidad, falta de salud, pero vemos aquí el poder del Señor, que sus llagas producen lo que no es lógico, traen sanidad. Y estamos hablando del pecado, no estamos hablando de cualquier sanidad, estamos hablando del pecado específicamente, porque estamos viendo de que el Señor iba a ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo se ejecutó sobre él. Entonces, ¿qué sanidad trajo sus llagas? El golpe que había provocado el pecado. Y también lo dice el Nuevo Testamento, Primera de Pedro.
Ha resonado mucho el nombre de Pedro estas últimas semanas. Primera de Pedro 3:18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué es lo que tenemos acá? El glorioso intercambio. El intercambio, el justo por los injustos. Es otra muestra de cómo el Señor ofrece su vida en lugar de la nuestra para recibir todo el castigo del juicio severo de Dios. Ahora, eso en cuanto al arresto. ¿Cuántos juicios vemos, hablando de los juicios ahora, cuántos juicios aparecen en los evangelios que sufrió Cristo? Más o menos. Hagamos memoria. Después de que fue arrestado, ¿a dónde fue? ¿A la casa de quién? Sumo sacerdote o el suegro. Anás. Después viene Caifás. Después, ¿qué hicieron? Se lo quisieron llevar a Pilato. ¿Y Pilato qué hizo? No es de mi jurisdicción, llévenselo a Herodes. Y Herodes que dijo, no tengo para perder tiempo. Se lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ahí terminamos. Son 5. 5 juicios más o menos. Y todos manchados por el pecado. Porque es inconcebible que el Señor primero sea arrestado por blasfemo y luego sea enjuiciado como pecador o el peor de los criminales. Son 5. Y todos los relatos de los evangelios vemos algunas cosas importantes. Juicios a Jesús. Fue juzgado en 2 fases. Primero, los que lo odiaban. Y segundo, los políticos. Primero, los que lo odiaban y de una forma ilógica, irracional, los religiosos de la época eran los que lo odiaban. Entonces después vemos las autoridades políticas de la época que enjuiciaron al Señor. Y siempre tuvieron los juicios 3 partes. El interrogatorio, cuéntanos, ¿por qué estás acá? La lectura formal del acta de la acusación, es como, tú estás acusado de esto. Es como la formalización que nosotros encontramos hoy día. Y después la sentencia. Después de las evidencias, la sentencia. Esas son como las 3 fases de los juicios que el Señor experimentó. Ahora, tenemos 2 juicios religiosos. Primero, en la casa de Anás, el suegro de Caifás. Y luego, Caifás en el Sanedrín, en una reunión citada extraordinaria, pero para algunos amigos que estaban en el complot para matar a Jesús. De hecho, se cuenta en la Escritura que era un juicio no dentro de los márgenes legales, incluso para el Sanedrín. Así que vamos a ver estos 2 viendo la lectura bíblica correspondiente. Vamos a Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 18, versículo 12 al 14. ¿Quién pudiese darle lectura a este texto? Es interesante esto, porque en la necedad dice verdad. En su turbación, Caifás dice verdad.
uno tenía que morir por el pueblo. Y eso se ve ahí. Ahora, Caifás y el Sanedrín hallan a Jesús culpable de blasfemia y merecedor de la muerte. Vamos a pasar a Mateo 26, 57. 57 a 27, 2. 26:57. Es largo la porción. Dice así: Jesús ante el concilio. ¿Quién pudiese darle lectura al menos los primeros, hasta el versículo 68? ¿Quién pudiese leer eso? No estamos bien. Si es que la simple lectura de este pasaje es una confronta fuerte a nuestra realidad de pecado, porque el Señor enmudeció, el Señor callado. De hecho, otro evangelio dice, si he dicho que el Señor responde brevemente. Si he dicho mal, enjuíciame, pero después le pregunta: ¿por qué me golpeas? No se defendió, siempre dejaba la pregunta abierta. ¿Por qué? Porque estaba padeciendo ese glorioso intercambio. Era necesario que todo esto aconteciese, porque si todo esto no pasaba, no tenemos salvación. Lo que estamos haciendo acá no tendría sentido. Así que podemos seguir. Vemos la alegación de Pedro en los versículos siguientes. Y vamos a ver que después de acá vamos al primer juicio civil. 3 juicios civiles injustos. ¿Por qué? Porque no había una causa condenatoria. No había una causa legal tipificada en la ley que significase que Jesús fuese llevado ante las autoridades como para enjuiciarlo delante de la autoridad de la época, Poncio. De hecho, él lo considera inocente. Veamos qué es lo que dice Juan 18, del versículo 28. Tenemos hartas interpretaciones de este pasaje, muchas interpretaciones. Algunos rebajan la conversación de Jesús y que se equipara con Pilato para entrar en un diálogo filosófico.
Pero mucho más que eso. Es mucho más que eso. 18, del 28 en adelante dice: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir: la crucifixión. Eso buscaban. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Acá Juan condensa las acusaciones y el juicio abreviado de las dos instancias que tuvo con Pilato. Ahora, vamos a ver el juicio ante Herodes Antipas. Y este juicio lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Y es interesante porque Lucas, como doctor, como médico, era minucioso en los detalles. De hecho, él deja registrado varias cosas que padeció Cristo en cuanto a su cuerpo físico. Entonces, por lo mismo, busca ser detallista en la descripción de algunos sucesos y por eso lo incorpora. Y es interesante ver de que acá Jesús no dirigió ni siquiera la más mínima palabra, no respondió absolutamente nada. Dice Jesús ante Herodes: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, y aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y así si vemos acá, Herodes, supuestamente el rey de la época, no era descendiente israelita, era un rey que había sido puesto por Roma, pero tenía un asunto mestizo. Y ahí ya estábamos incumpliendo la norma de la ley de parte del Señor, porque tenía que ser el rey de Israel uno de entre sus hermanos. Y acá se incumplió. Pero Herodes tenía varios pecados en sí. Pero ¿se acuerdan qué otro profeta tuvo cara a cara y sí debatió fuerte con Herodes? Juan. O sea, Jesús dijo: ¿qué le voy a decir a este hombre? Ya se le dijo todo lo que se tenía que decir. Ya se le dijo que se arrepintiese. Yo lo único que le tengo para él es silencio. Incluso en su silencio no quitó ese sometimiento a que se hiciese todo lo que se estaba escrito o predicho de parte de Dios para su vida.
Entonces, después de eso, con esas ropas espléndidas, se fue de vuelta a donde Pilatos. ¿Cómo habrán corrido? Porque ahí está el interés. El juicio comenzó, el arresto fue en la madrugada del día, digamos, viernes, 6, 7 de la tarde, del día jueves, más o menos. Y comenzaba el día siguiente, como a esa hora, cuando se caía el sol. Y todo ese tiempo del día viernes les dio para llevarlo a la casa de Anás, después al Sanedrín con Caifás, luego a Pilato, luego a Herodes, luego nuevamente a Pilato. Y estaban enjuiciándolo prácticamente y condenándolo a cerca de las 9 de la mañana. Ya estaba siendo crucificado. Fueron cerca de 6 horas las que estuvo el Señor colgado en el madero. No fue mucho más. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estos hombres estaban dementes por hacer desaparecer a Jesús. Y eso muestra del poder que impera en aquellos que son todos incrédulos, que están sumergidos en el pecado. Pero vemos que nuevamente el pueblo se levanta, aquel pueblo que vio las maravillas del Señor, se levanta y le dicen: queremos a Barrabás y que Jesús sea crucificado. Ahora, ¿por qué vemos esta representación del pueblo judío, supuestamente el pueblo del pacto, y el imperio romano en esto? Y es un breve resumen lo que tengo en la siguiente diapositiva. La grave injusticia realizada contra el carácter intachable y sin pecado de Cristo, el Hijo del Hombre, culpabilizó a todos los que participaron en el juicio. Y estaban representando de que no hay ninguno justo, no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos nos descarriamos, todos fuimos tras nuestros propios pecados. Y cuando se presentó Cristo, la respuesta natural del corazón corrompido era rechazarlo, era quitarle esa corona, era distanciarnos de su soberanía, distanciarnos de su poder y hacerlo desaparecer. Pero el Señor se sometió a eso, y bendita la hora que el Señor quiso hacerlo. Así no estaríamos perdidos. Todavía estaríamos rechazando al Señor. Todavía estaríamos yendo en contra de Dios. Todavía estaríamos sumergidos en nuestros pecados, destinados a nuestra vergüenza eterna. Y quiero terminar con eso, una especie de aplicación práctica. Una aplicación práctica que usted va a ver cómo la va a aplicar. Marcos 8, 38. O 37 dice: ¿qué recompensa? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cuál es la aplicación práctica acá? No te dé vergüenza exhibir a Cristo. No te avergüences del Salvador que fue encarnecido por causa de tu pecado. Levántalo lo más alto que puedas en cada área de tu vida. No te avergüences de aquel que llamas Salvador y que padeció con manso cordero siendo llevado al matadero, que no abrió su boca para defenderse y murió por tu alma para que hoy y día goces de la paz de Dios. No te avergüences de él, porque aquellos que se avergüencen de él es sinónimo de que nunca han visto realmente quién es el Salvador. Aquel que se avergüenza de Cristo es sinónimo de que es un incrédulo, porque aquel que ha recibido la buena nueva no quiere perder el tiempo en su vida, sino proclamar esa buena nueva y no avergonzarse nunca de quien ha padecido por su alma, sin merecerlo.
Así que, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? Bueno, vea dónde se desenvuelve, con quién se relaciona, y que vean, lo primero que vean, a Cristo en usted. ¿Oramos, Pastor Matías?